Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la última videoclase del curso de anatomía. Esperando que te haya servido mucho las videoclases. Empezamos con la parte última, que son un repaso en 3D de todo el aparato reproductor, más, tanto femenino como masculino, más las patologías de aparato reproductor. Comencemos. Empecemos viendo lo que son patologías. Empecemos con el aparato reproductor femenino. ¿Qué patologías podríamos encontrar a nivel de lo que es el aparato reproductor femenino? Pues empecemos viendo por secciones, como siempre, y todo lo vamos a hacer, como siempre, con un color rojo, para que así sea muy llamativo y te des cuenta que ahí es donde está todo. Empezamos. Primer lugar donde vamos a tener patologías muy clásicas, a nivel de lo que es el cérvix. A nivel de lo que es el cérvix o cuello uterino, tiene mucha tendencia a tener lesiones inflamatorias. Un lugar muy relacionado con lo que es el cáncer, sobre todo el cáncer de cuello uterino, que es el famoso CACU, ¿ok? Muy, muy, muy asociado a eso. Nos vamos a la parte del cuerpo del útero o el útero, donde la capa que más suele tener problemas es el endometrio, teniendo lo que son enfermedades del endometrio, desde inflamaciones, infecciones o hasta cualquier tipo de apariciones de masas. Entonces estamos hablando de una endometrosis. Endometrio, la famosa endometriosis, que son afectaciones directamente del endometrio. ¿Ok? Normalmente cuando ocurre esto, como aquí es donde ocurre la implantación, y aquí es donde ocurre lo que es la implantación del producto, suele causar el problemita de la esterilidad. Otras patologías, esta vez a nivel de ovarios. A nivel de ovarios, la patología que normalmente se puede ver son los famosos quistes ováricos, muy comunes, los quistes ováricos, ¿ok? Donde normalmente estos suelen producirse por cualquier tipo de trastorno, sobre todo hormonales. Normalmente estos suelen, después del embarazo, suelen desaparecer. Y por último, el embarazo ocurre a nivel de lo que es el endometrio, la capa más interna del cuerpo del útero, donde por embarazo, no lo ponemos como algo patológico, sino como una aplicación directa. El embarazo. Cuando hablamos del embarazo, no es nada más que este ocurre desde el momento que un óvulo, aquí estamos, perdón, aquí está. Cuando hablamos del embarazo. Embarazo. Es desde el momento que un óvulo es fecundado hasta el momento que éste se implanta y hasta el momento que éste termina y sale al momento del parto. ¿Ok? Por tanto, el embarazo es desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto. Perfecto. Vámonos con patologías de aparato reproductor masculino. Una de las patologías más clásicas es cuando, ¿se acuerdan que teníamos lo que es la bolsa del escroto? Que es una bolsita que está formada por piel, complementemos un poco esa parte, piel, músculo y es retráctil y como principal función tiene conservar la temperatura del testículo, donde acá vamos a ver que una de las principales patologías es cuando el testículo no está y este testículo no desciende al escroto y se queda en el abdomen. Es una patología muy clásica que el testículo no desciende al escroto, el testículo se queda en el abdomen. Por tanto, una patología a nivel de lo que son los testículos, ok, una patología a nivel de los testículos es su falta de descenso, que no hay testículos a nivel de lo que es la bolsa escrotal, ok. Por tanto, estamos hablando ahí de una criptorquidia. Y la criptorquidia no es nada más que que los testículos no están en el escroto, ok. No están, no descienden. Puede ser bilateral o unilateral, dependiendo. A nivel del pene, A nivel del pene teníamos una pequeña bolsita, la pequeña bolsita que recubre al pene, una pequeña capa que recubre al pene, capa de piel que recubre a todo el pene, sobre todo la parte del glande, ¿ok? Al cual se le conoce con el nombre de prepucio.
Aquí hay una patología clásica a nivel del prepucio, que cuando el prepucio no se retrae, o sea, tengo una, tengo una estrechez del prepucio. Ahí estamos hablando netamente de lo que es una fimosis. Por tanto, la fimosis no es nada más que una estrechez del prepucio, ¿ok? Que esto se lo puede sanar, ¿ok? Que esto se lo puede sanar por un acto quirúrgico llamado a el quitar o eliminar lo que es el prepucio, se le conoce con el nombre de circuncisión, la famosa circuncisión. Que la circuncisión no es nada más que el procedimiento médico quirúrgico para poder extraer el prepucio, donde se extrae el prepucio. Listo. Y por último, uno de los órganos más afectados, una glándula, la próstata, donde es uno de los órganos que más afecta al hombre, donde aquí podemos tener lo que es el cáncer de próstata, donde el cáncer de próstata podemos empezar con una hiperplasia, que es un aumento de lo que es el número de células de la próstata, ¿ok? Y terminar o desarrollar esto a un carcinoma. Y cada vez que escuches la palabra OMA es cáncer, carcinoma, un cáncer de próstata maligno. ¿Estamos bien? Por tanto, ahí tienes todas las patologías. Pues ahora repasemos todo en 3D, al modo de hacer un resumen de toda la parte de aparato reproductor. Bueno, empezamos con el aparato reproductor femenino, ¿ok? Recordemos que el aparato reproductor femenino estaba compuesto por lo que son órganos externos y órganos internos. Y aquí los vemos, ¿ok? Aquí está. Miren, todo el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino. Por tanto, empecemos con sus órganos internos. Vámonos de adentro hacia afuera. Primeramente teníamos lo que son los ovarios. ¿Y aquí están los ovarios? Aquí tenemos con su primera capa. Miren, y ahí se nota muy bien, que sería la capa albuginia, la capa más externa. Si extraemos la capa albuginia, pa. Ya tenemos las dos capas que conforman el ovario. Tenemos una primera capa que es externa, que sería la corteza del ovario, y la parte interna, que sería la médula ovárica, donde la médula ovárica dijimos que estaba lleno de vasos sanguíneos y nervios. En cambio, la corteza ovárica tiene lo que son, miren, ovocitos, que son estos pequeños que vamos viendo por aquí, y aquí miren un ovocito que ya ha salido óvulo, o también conocidos como folículos, que se ha reventado y está dando la ovulación y está dando un ovario que está saliendo a la trompa de falopio. Un óvulo, perdón, que está saliendo a la trompa de falopio. Como segundo órgano tenemos lo que ya acabamos de mencionar, las trompas de falopio. Donde las trompas de falopio, una de sus principales teníamos que era esto, tenía lo que es esta primera porción, las porciones de las trompas de falopio. Donde veíamos que las trompas de falopio, quitamos el esqueleto, ahí está. Tenemos primeramente lo que son el infundíbulo. El infundíbulo sería toda esta región, ¿ok? Que está pegado a lo que es al ovario, que tiene unos pequeños como filamentos llamados fimbrias, ¿ok? Posteriormente encontramos lo que es una porción dilatada, donde la porción dilatada es la ampolla tubárica donde ocurre la fecundación, ¿verdad? Miren, ahí vamos viendo. Primero tenemos el infundíbulo, después tenemos esta porción dilatada llamada ampolla donde ocurre la fecundación y posteriormente tenemos una porción donde se va a unir al útero, ¿ok? Donde esa porción donde se une al útero se le conoce como istmo tubárico. Perfecto. Eso sería la parte de trompas de falopio o trompas uterinas. Para entrar a lo que es después al útero. Recordemos que el útero tiene porciones, ¿ok? Recordemos que el útero tiene lo que es primeramente el cuerpo del útero, el fondo del útero, y tenemos lo que es el istmo y el cuello uterino. Donde recordemos que el cuello uterino, la patología es lo que más nos importa, que es muy propenso a procesos inflamatorios y a cáncer. En la parte estrecha es el istmo y aquí es el cuerpo. El cuerpo, recordar que tenemos las capas. La capa más interna, que sería el endometrio. La capa más interna, que sería el endometrio. La capa media, que sería el
miometrio conformado por músculo liso y la capa más externa que sería el perimetrio conformado por serosa o tejido conectivo. Ah, donde recordemos que en el endometrio teníamos la endometrosis, ¿verdad? Y podía causar esterilidad porque aquí es donde ocurre y empieza aquí es donde se implanta el producto para dar continuidad al embarazo, ¿ok? Miren cómo se va notando cada uno. Miren y cómo entran hacia por el istmo tubárico, cómo van entrando a las trompas de falopio o trompas uterinas, para después terminar con la famosa con lo que es la famosísima vagina. Vamos, denme un cachito, vamos a verla así. Ahí está. Ahora sí. ¿Ok? Aquí vamos viendo. Miren, aquí está. Ahora sí. Vemos viendo. Miren, aquí está el útero. Teníamos lo que es la trompa de falopio o trompa uterina, como está entrando acá. ¿Verdad? Aquí está la otra trompa de la trompa uterina, que igual está entrando. Tenemos lo que es el endometrio, tenemos el miometrio y la capa más externa del perimetrio. Y después nos continuamos. Miren, ahora sí. Aquí podemos ver mejor. Tenemos lo que es el istmo. Ahora aquí podemos ver lo que es el istmo. Aquí podemos ver lo que es el cuello uterino o cervix. Ah, si quitamos esta pequeña porción, vamos a ver claramente eso. Mire, ahí está. Aquí vemos claramente lo que es el cervix o cuello uterino. Y aquí es donde dijimos que hay gran cantidad de patologías de tipo cancerígenas, cáncer de cuello uterino. Y este sería el istmo. Y para arriba estaría el cuerpo y el fondo. Perfecto. Ah, para que después continuemos con qué. Este se continúe con un tubo llamado vagina. Miren cómo va. Este sería la vagina, donde generalmente tiene esta forma clásica que estamos viendo que tiene como unas pequeñas arrugas donde van a estar unas bacterias, las cuales hacen que la vagina sea ácida, tanto para protección como para poder eliminar espermatozoides débiles. Este funciona como canal del parto y también es un órgano copulador, o sea, donde se depositan los espermatozoides, que sería toda esta extensión. Perfecto, para que pues nos vayamos al órgano externo llamado vulva. Para la vulva le vamos a poner la vulva y las... Perfecto. Ahí está. Tenemos la vulva. Por tanto, lo vamos a poner en... Ahí está. Lo primero que vamos a ver como órganos externos, vimos lo que es el monte de Venus, que sería toda esta estructura triangular, la cual va a estar llena de vello púbico, normalmente a partir de la pubertad. ¿Ok? Todo eso sería el monte de Venus. Posteriormente al monte de Venus, o inferior o posterior al monte de Venus, podemos ver lo que es la vulva. La vulva tiene lo que son los labios mayores, internamente tiene los labios menores. Los labios menores están muy relacionados con el clítoris y el clítoris tiene también su prepucio, igual que el pene, donde está formado por lo que es, quien forma el prepucio son los labios menores. Los labios menores delimitan todo este espacio interno que estamos viendo, ¿ok? Todo este espacio interno. Todo este espacio interno se le conoce con el nombre de vestíbulo. Todo esto es el vestíbulo, que por delante tiene el meato urinario u orificio uretral externo de él en la mujer. Y aquí atrás tenemos el orificio de entrada a la vagina, orificio vaginal. Donde recordemos que aquí vamos a tener dos glándulas muy importantes a nivel del, bul, del bulbo o bulbo vestibular, que sería esta pequeña parte. Este sería el bulbo vestibular y tenemos lo que son las glándulas vestibulares mayores y menores. Tendríamos las glándulas de Bartolini, ¿ok? Y tendríamos las glándulas de Skene, ¿ok? Que son, Bartolini, generalmente son las glándulas para la lubricación y las glándulas de Skene serían las glándulas para similar a la próstata, ¿ok? Listo, eso sería femenino. Vámonos con masculino. Masculino, empezamos con el pene. Ahí está, el pene tiene el glande, donde recordemos que el glande está recubierto por esta pequeña porción que es el prepucio, ¿ok? El glande del pene está recubierto por esto que es el prepucio. Y cuando hay una estrechez de este orificio por donde termina lo que es el meato urinario o orificio uretral externo, se le conoce con el nombre de fimosis. Y cuando se quita el prepucio, a eso se le llama circuncisión. Por tanto, se logra ver eso, ¿ok?
donde también podemos ver externamente estas bolsitas que contienen a los testículos llamados escrotos y su función principal es mantener la temperatura de los testículos para producir espermatozoides. Después vemos el cuerpo del pene. Ahora, empezamos en la parte interna, ¿ok? En la parte interna tenemos que empezar a nivel de los testículos, que estarían dentro del escroto, con sus capas. Igual tienen una capa albuginea, una capa muscular, una capa conectiva. Para después llegar a los testículos. Y ahí están, ¿ok? Ahí está el testículo. El testículo, si lo abrimos, tiene lo que son estos pequeños espacios, que son los lobulillos testiculares, donde los lobulillos testiculares tienen estos pequeños conductitos llamados los túbulos seminíferos, donde se producen los espermatozoides. De los túbulos seminíferos salen lo que son estas pequeñas estructuras o conductos llamados conductos eferentes. Donde estos conductos eferentes, una vez de salir del testículo, penetran lo que es o entran lo que es al epididimo, que sería esa estructura que estamos viendo de color verde. El epididimo tiene lo que es cabeza, cuerpo, cola, donde a nivel de lo que es el epididimo maduran los espermatozoides para que después de la cola salgan por el conducto deferente, que sería, miren, así de largo, donde recuerden que el conducto deferente tiene una porción escrotal, que está dentro del escroto, tiene una porción funicular, una porción inguinal, que está a nivel de lo que son los ligamentos inguinales, tiene una porción ilíaca, tiene una porción pélvica para que después el conducto deferente, miren, se une con la vesícula seminal, donde recuerden que la vesícula seminal es almacenador de espermatozoides y productor de parte del líquido seminal. Se unen los dos para después formar el conducto eyaculador que va a entrar a la próstata, que esta sería la próstata, debajo de la vejiga. Y se nota, miren, conducto seminal, deferente, forman el conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador entra a la próstata. Vamos a quitar esto. Entra a la próstata, que sería todo esto sería la próstata. Y entra lo que es o desemboca en la uretra prostática. Y ahora sí empezamos con lo que es la parte de la uretra. Por tanto, cuando hablamos de la uretra, la uretra, vamos a ver que la uretra tiene una porción prostática. Después tiene una porción membranosa para después entrar al pene, al cuerpo esponjoso. Tenemos que disecar un poquito lo que es las partes del pene, ¿ok? Ahí está. Miren, estos serían los cuerpos cavernosos del pene. En cambio, este sería el cuerpo esponjoso. Y si corto el cuerpo esponjoso, miren, se nota muy bien la uretra esponjosa. Miren cómo va la uretra esponjosa, cómo recorre, cómo va recorriendo, hasta llegar lo que es, todo esto sería la uretra esponjosa, hasta llegar lo que es el orificio uretral externo o meato urinario del varón. Por tanto, este sería el cuerpo esponjoso. En cambio, lo que estamos viendo aquí arriba, esto sería el cuerpo cavernoso. Y si lo vuelvo a situar nuevamente como hace rato, miren, el cuerpo del pene. Le hacemos una disección. ¿Ok? Quitamos sus capas. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos estas capas. Listo, y ahora sí se logra ver. Y aquí también quitamos estas capas. Quitamos piel, quitamos estas capas para que se pueda ver. Miren, aquí está. Miren el pene. Lo que estamos viendo aquí son los cuerpos cavernosos. Y si quito un cuerpo cavernoso, por detrás se puede ver el cuerpo esponjoso, que sería este. Por tanto, tenemos los cuerpos cavernosos que quitamos uno y al medio está el cuerpo esponjoso por donde está atravesando, ya vimos la uretra esponjosa. Y aquí recordemos, a nivel del escroto, que eran estos. Cuando el testículo no desciende al escroto, se llama la criptorquide. ¿Ok? Listo con eso. Patología igual, que no se olviden, a nivel de la próstata. Patología a nivel de la próstata, tampoco se olviden, que es el cáncer de próstata, carcinoma de próstata, empezando por una hiperplasia prostática. ¿Ok? Listo, con eso hemos terminado la parte de aparato reproductor y su repaso. Espero que les haya servido mucho estas videoclases y nos vemos esperando que nos veamos en primer año. ¿Ok? Les deseo todo lo mejor y a darlo con todo. Nos vemos. Bye bye.